Hola a todos nuestros oyentes, pues contentas una vez más de acompañarlos este jueves, como todos los jueves, aquí, como siempre, Nay. Y aquí con ustedes, Laura, estamos súper felices del día de hoy. Bueno, siempre que vamos a grabar estamos súper felices entregando todo lo mejor de nosotras para ustedes y espero que ustedes estén muy felices de escucharnos. Bueno, este episodio es muy especial porque tiene una dedicatoria a un amigo que queremos con el alma, con el corazón, mi querido Jorge, para que sepas que es para ti. Él nos escribió al interno y es un fiel oyente, nos hizo una sugerencia y como venía empalmado con el hilo del tema anterior, Sí, de cómo hacer a veces menos es más, ¿verdad? ¿Cierto? A veces se me pasan los nombres de los títulos, pero sé el contenido que es lo importante. Y bueno, le dije a Nay, bueno, va en camino de lo que hemos estado hablando en el capítulo anterior y vamos a dar, pues ya teníamos desde hace rato este tema y creo que está totalmente de acuerdo para este tiempo, en el presente, encaja muy bien. Entonces, hoy a petición de nuestro querido amigo Jorge, aquí vamos a hacer la presentación del episodio del día de hoy. que le colocamos como títulos Pensar correctamente más allá del positivismo tóxico. Y bueno, darles pues como siempre esa calurosa bienvenida y queremos hablar sobre algo que siempre enfrentamos en el día a día y el poder que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida diaria. Pero más allá del simple positivismo, la verdadera pregunta con la que queremos iniciar este episodio es ¿qué significa realmente pensar correctamente? Porque nos hablan mucho de piensa positivo, saca lo bueno de la vida, pero no nos enseñan y no nos educan en ninguno de nuestros sistemas qué es el pensar correctamente. Sí, a veces nos dicen que hagamos cierto tipo de cosas, pero no te explican a profundidad el por qué. O sea, tal vez en ese momento tú no tienes ganas de estar feliz y tú no te sientes ni bien ni mal, simplemente no quieres expresar ningún tipo de emociones en el momento o de expresar algo. Pero como estamos en constante movimiento, constante actividad a nivel, digamos, social, nos han educado a que siempre tenemos que estar pensando en lo mejor de la vida porque hay personas peor que uno, porque ese es el argumento que nos dice, tienes que estar feliz porque hay personas que no están como tú, entonces tú tienes que ser agradecido. Sí, está bien el contexto del estar agradecido, pero siempre tener un argumento del por qué. Y hay una pregunta que nos estábamos pues cuestionando y nos gustó mucho. ¿Qué sucede cuando esa felicidad se convierte en una obligación más que en una elección? Bueno, y si es cierto, y voy a empalmar un poco, porque al final no te dicen como que uno, a veces uno escucha la frase de la vida no es un lecho de rosas, pero cuando nos damos cuenta del pensar positivo o piensa positivamente, para mí al final se convirtieron en palabras vacías que no nos llevan a ningún lado. Entonces siento que nos obligamos de alguna u otra manera, es que yo no me puedo permitir sentirme intranquilo o sentir un poco de malestar, porque es que yo tengo que ser feliz y es mi obligación más allá de un deber conmigo mismo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque siempre nos sentimos presionados para ser felices. Todo el tiempo la gente te quiere ver feliz y eso es un estado en el que sí, claro, es válido, todo lo vivimos, pero también tenemos que dar cuenta que hay ciertas circunstancias y que hay ciertos momentos que no cabe de lugar sentirte positivo o pensar de manera positiva. A mí el tema del pensar positivo es como tomarse más bien un tiempo de reflexionar sobre ciertos pensamientos, porque la manera como pensamos también es la manera en cómo nos movemos en la realidad. Es decir, si yo pienso que soy una persona que siempre me va a ir mal en algo, por ahí tenemos una amiga que le pasa sus chascarrillos siempre, y es porque siempre en su mente está en función de que me van a pasar este tipo de cosas. No es que sea una actitud que yo mismo me gusta sufrir, sino es como que se vuelve un autosabotaje realmente. Entonces, el que a veces pensemos de ser todo el tiempo felices
a veces esto, en vez de ayudarnos, lo que hace es que nos alienamos aún más de nuestras emociones reales. O sea, acabo de tener, por ejemplo, una ruptura o la pérdida de algo significativo, entonces tengo que ver lo lado lindo y no nos permitimos sentir la tristeza y el dolor, que es la emoción coherente con esa situación. Bueno, y algo importante también es sentir esa emoción, pero no quedarnos anclados en esa emoción. Que muchas veces, y ya lo hemos hablado ya anteriormente en varios capítulos, el cerebro como trabaja mediante patrones. Entonces muchas veces tenemos emociones memorizadas y como estamos tan acostumbrados a ese tipo de sensaciones, todo esto obviamente es de manera inconsciente. No es como que, ay, si me voy a poner triste porque ya yo conozco cómo me siento triste, entonces me voy a poner triste porque es lo normal en mí. No, sino es algo totalmente inconsciente. Entonces siempre estamos acostumbrados a estar buscando sensaciones muy conocidas, muy familiares. Entonces, ¿qué pasa con estas emociones? Y hablando a nivel, digamos, social o a nivel general, pues la sociedad nos empuja a ser máquinas de felicidad, a estar siempre felices. Entonces, o nos sentimos muy felices o estamos siempre entre los extremos. Pero entonces, si nos detuviéramos a pensar qué es lo que verdaderamente me puede transformar, ahí y podemos ver, bueno, esta capa de tanto positivismo, de que veo en la televisión, tienes que estar feliz, tienes que hacer deporte, tienes que comer saludable, tienes que salir, tienes que hacer amigos, y siempre te están diciendo qué cosas hacer, pero no nos dicen como que, bueno, y si te cuestionas, vamos a desconstruir esas creencias que no fueron, o sea, fueron impuestas por la televisión, por nuestro sistema familiar y por nuestro sistema cultural o social. Y entonces cuando te sientes y te cuestionas, qué es lo que siempre hemos estado, es como la base del podcast, es siempre cuestionate, cuestionate siempre, y aún escuchando este podcast también cuestionate. Y no te quedes ahí como que, ay, estas chicas las escucho, me parece interesante, pero ya se quedan ahí como que sí, me gusta cómo hablan, me gusta cómo se expresan o cómo dicen ciertas cosas, pero hasta ahí se quedan. Y esto ya es un proceso interno que ustedes tienen que trabajarlo con ustedes día a día. Y esto nos lleva a una idea que a veces no nos gusta contemplar o a veces simplemente la dejamos pasar, y es que para realmente cambiar y avanzar necesitamos destruir cierta parte de nosotros, o al menos ciertos pensamientos y patrones que nos permiten, que nos mantienen estancados, más bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú quieres avanzar en el camino, porque el camino de la transformación no es un camino lleno de emociones lindas o positivas, es un camino doloroso, es un camino incómodo, pero no es ver, resignifiquemos la palabra dolor, no quedarme de que, uy, no puedo sentir dolor porque es que está mal sentir dolor, sino que si resignificamos el dolor como algo que nos permite avanzar en el más allá, obviamente vamos a ver oportunidades en cada situación. Hay un autor que estuvimos leyendo que se llama Walter Benjamin, que tiene una teoría muy interesante sobre el carácter destructivo. Él habla sobre que el carácter destructivo, o sea, cuando tú destruyes, cuando te vas a destruir, no es destruir por destruir, sino crear un espacio para algo nuevo. Y este autor me gusta mucho porque él dice que uno debe de construir desde los escombros, o sea, no te está hablando de que, bueno, nada más tumba la fachada o tumba una parte, no, túmbalo todo, o sea, todo se tiene que caer para que tú le puedas dar cavidad a traer nuevos materiales y nuevas cosas que te permitan crecer de manera auténtica y genuina. Porque imaginemos este ejemplo, a mí me gusta mucho usar ejemplos. Imagínate que compras una casa que tiene muchísimos años, tú coges y la derrumbas, pues, la parte que se ve, las paredes, las vigas, todo esto, pero dejas la tubería que tenía hace 50 años. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Al final esas tuberías va a destruir lo que ya habías construido. Entonces, el carácter destructivo es una resignificación de cuando nosotros vamos a destruir algo, no verlo desde una connotación negativa o una connotación que yo no puedo con esto, sino es yo necesito hacer espacio para algo nuevo. O sea, cuando, por ejemplo, vas a terminar
no sé, una relación de amistad, de pareja. O sea, no es dejar las cosas a medias, es completamente terminar esos lazos para que tú te puedas permitir sanar y empezar a construir lazos sanos. Entonces, también me recuerdo un autor que leemos que se llama Peter Ouspensky, y él hablaba de que el proceso de transformación no es un proceso donde hay emociones lindas o bonitas o positivas. Habla de emociones que suelen ser dolorosas, que suelen ser incómodas, porque no se ha inventado el despertar o el verdadero encontrarte contigo mismo a través de las cosas lindas y maravillosas, porque las cosas lindas nos mantienen en un sueño profundo. O sea, yo para qué voy a despertar si estoy muy cómoda en este lugar. Lo que dicen por ahí, la zona de confort, que no es zona de confort. Exacto, entonces, y algo que estabas diciendo y que lo dice también Ospenki, que es cómo puedes ir a un proceso de transformación si todavía estás cargando con cosas del pasado. O sea, quieres cosas nuevas pero no sueltas las demás. Entonces tienes que cambiar esos pensamientos pasados para que puedan venir cosas nuevas, pero siempre estamos aferrados a cosas y nos cuesta soltar. Y también me gustó mucho de la parte de esa destrucción porque esta puede ser liberadora. Y no se trata pues de que tú vengas y no aceptes tus emociones o como que las reprima, como que, ay, no, yo estoy bien, siempre estoy bien o no, no, no estoy feliz, sino que entender por qué de esa emoción, aceptarla y permitir cuestionarte la estructura mental que ha venido alimentando de años tras años esas emociones, que por eso ahorita yo hablaba de las emociones memorizadas, porque ya vienen de un tiempo mucho más atrás y muchas veces no, o sea, siempre nos quedamos como que sí, yo sé que yo soy una persona amargada. No, a mí me molesta mucho de que el ruido, sí, o sea, sabes que te molesta, pero te cuestionas tú por qué me molesta el ruido, qué fue lo que en realidad me pasó y por qué me genera cierto tipo de emoción, algún tipo de situación en la que estoy enfrentando en la vida y por eso reacciono así. Entonces, también podemos plantearnos cómo equilibramos eso con la idea de que nuestros pensamientos crean una nueva realidad. Y era lo que estaba comentando Nay ahorita, de que como nosotros estamos alimentando siempre cierto tipo de pensamientos, atraemos de manera inconsciente ciertas situaciones. Eso sí es real. Yo siempre, creo que, no sé si lo he dado el ejemplo antes, pero recuerdo una vez en consulta que me sucedió con una chica que decía que era muy que era muy despistada, era la palabra de ella. Y siempre se le quedaba el termo, las llaves, botaba las cosas, pero cuando empezó a entender por qué era despistada y dejó de declarar que era una mujer despistada, mágicamente se fue la mujer despistada, no sé por dónde cogió, pero ella siempre estaba mucho más atenta y es real porque al final nuestras acciones terminan reforzando lo que ya pensamos. Esto es un mecanismo que tenemos que tener muy en cuenta porque si yo creo que siempre voy a ser un fracasado en el amor, todas mis conductas me van a llevar al fracaso. Si yo creo que yo nunca me voy a sentir realizado en mi trabajo, en lo que hago, siempre voy a tener conductas que me van a llevar a estar corroborando eso, a pesar de que nos genere un malestar. Pero ojo, que esto no se hace de manera consciente. O sea, tú vas como una máquina en piloto automático. Esto es navegación crucero. O sea, vas en tu navegación crucero, pones una marcha y ahí vas. O sea, no te detienes en el camino. Y por eso estos momentos cuando nos sentimos adoloridos, y hubo algo que me gustó mucho con el tema de la depresión, que lo voy a hacer como un pequeño paréntesis, y era que cuando la gente siempre asocia que cuando estamos deprimidos o estamos tristes es algo que debemos evitar, porque ¿qué se representa? Pues culturalmente hablando, la persona está en quietud, se siente ensimismada, pero si viéramos ese momento como para reconocernos y cuestionarnos ciertas cosas y darle un enfoque mucho más auténtico y no forzarnos a pensar de manera positiva todo el tiempo, que nos permitamos transformar nuestras creencias de una manera que realmente resuene con quienes somos. O sea, se trata de añadir, no de añadir capas superficiales de felicidad,
sino cambiar esa estructura misma de nuestro pensamiento. Es decir, hace poco en consulta me estaban comentando una situación que para ojos de muchas personas es como que qué terrible eso que le pasó a esta persona, pero esa situación tan terrible que le sucedió, al final tuvo un impacto y un aprendizaje significativo en esta persona y dijo, yo no, siempre tenía miedo de estar sola y esta situación la llevó a quedarse en un cuarto de hotel sola y dijo, o sea, soy mi mejor compañía, me he aprendido a cuestionar ciertas cosas. Entonces de eso también se trata de la destrucción, o sea, el hecho de que algo se tenga que volver polvo, cenizas, para que tú puedas construir algo ahí realmente significativo. Y lo que estás comentando es lo que siempre hemos estado diciendo, que todo esto es un proceso profundo. Es algo de que requiere un esfuerzo y que a la vez es un proceso doloroso. Sí, y está como el ejemplo que estabas dando ahorita acerca de la casa. Pues para construir una casa nueva hay que limpiar ese terreno, quitar lo que nos sirve para poder darle entrada al proceso que requiere de fortalecer, digamos, toda esa estructura nueva que va a estar. Entonces, ¿cómo podemos saber qué creencias necesitamos destruir para construir algo mejor? Y ese proceso se da mediante eh, el conocernos a nosotros mismos desde no solamente, sí, desde esa soledad, pero no en la soledad en aislamiento, sino en tener momentos de espacio de quietud en el que estamos nosotros con nosotros mismos y nos cuestionamos, bueno, yo por qué estoy actuando de tal forma, o bueno, o por qué puedo disfrutar el momento que estoy conmigo y ojo, los procesos, digamos, del cuestionarme a mí mismo, el de estar solo, no es aislarnos de las demás personas, porque se requiere, y era lo que estaba hablando ahorita Nay, acerca de esas emociones o situaciones que no son cómodas, que son desagradables para nosotros porque son las que nos cuestionan. La incomodidad es necesaria para que el ser humano pueda evolucionar y desarrollarse. Pero si estamos siempre buscando lo agradable, vamos a seguir siempre como que yo no tengo problema, estoy súper bien, está la parte del conformismo. Entonces sí es importante cuestionarnos mediante la incomodidad. Bueno, y hay algo que sí quiero decir porque realmente yo no sé, pero se escucha súper cliché de que le pasa una situación y a alguien piensa positivo como si eso naturalmente se va a dar y ya. O sea, realmente utilizan una palabra bastante vacía y el verdadero es como, bueno, más bien qué permitió esta situación en mi vida. El comprender. Sí, y creo que a mí me gusta usarlo mucho en mis sesiones de trabajo y yo nunca hablo del pensamiento positivo, yo hablo de pensamientos funcionales, hablo de pensamientos útiles, hablo de pensamientos correctos, realmente pensamientos que nos lleven al aprendizaje, porque tú al decirle, ay, pero piensa positivo, es que tú también invites al otro a que se cree una imaginación de algo que realmente puede que no se dé o que ni siquiera se esté dando. Entonces eso es vivir también desde una mentira. Y vienen siendo parches, porque en realidad no te está dando una solución, simplemente te está dando un alivio momentáneo, pero al final vas a volver a estar incómodo contigo mismo, incómodo con ciertas situaciones porque no te estás permitiendo ver más allá. Y ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo hago entonces para pensar de una manera diferente? Y creo que lo más importante es hacerse preguntas tan sencillas, pero que tienen un impacto poderoso en nosotros y es como, ¿este pensamiento me sirve? ¿Es útil? ¿O me está acercando a la vida que quiero vivir? O sea, con esas dos preguntas que tú te hagas, empiezas como a cuestionarlo de que, oye, ¿qué tan útil es esto? ¿Para dónde me lleva? ¿Qué me permite ser? Y con estas dos preguntas, a veces es importante y necesario soltar para poder avanzar. Entonces, si a ti te pueden llegar los pensamientos disruptivos, negativos, como los quieran llamar, pero la idea es que cuando te lleguen, tú lo cuestiones y te preguntes, ¿este pensamiento es útil o qué tan real es esto que estoy pensando o esto me está acercando a eso que quiero hacer? Entonces ahí es donde viene la verdadera deconstrucción y nueva construcción del pensamiento. Porque, ojo, y siempre lo digo y lo recalco en mis sesiones, o sea, somos seres humanos,
por naturaleza y por aprendizaje en muchos años de nuestra vida, vamos a tender otra vez a lo usual, a lo conocido. Entonces, claro que se te van a presentar los pensamientos, obvio que se te van a presentar, pero la idea es qué estoy haciendo hoy para que mañana sea diferente. O sea, antes yo no me cuestionaba este pensamiento, hoy me lo estoy cuestionando y mañana probablemente sea diferente mi actitud frente a otros pensamientos. Sí, entonces, como estábamos diciendo, importante el soltar, pero también la palabra soltar en la actualidad se ha utilizado también de forma muy vacía. En la parte pues, del positivismo, no tienes que aprender a soltar, pero suelto. O sea, el soltar no es una cosa como que agarré este y ya pum, lo solté. No, es un proceso doloroso, es un proceso que cuesta porque no es fácil y más porque vivimos en una cultura que nos dice que siempre debemos hacer más y más y más y sentirnos mejor haciendo cosas, porque eso es lo que tienes que hacer esto, no te estés triste, levántate, aprende a dibujar, toca un instrumento, sal con amigos, pero ¿por qué no nos dice, en vez de hacer cosas, por qué no te cuestiona, ven acá, por qué tú tienes este pensamiento, pregúntate tú, o sea, no es una pregunta de que la otra persona te la va a hacer y tú le vas a responder a esa persona, no, es una pregunta interna, algo que te queda ahí y esa incomodidad es la que te hace reflexionar y sentarte contigo mismo y hablar. Un ejemplo puede ser, no sé, aquí un ejemplo es una persona que le gusta ser siempre el centro de atención. Y no es juzgando ni criticando, sino que tal vez esa persona es auténtica, pero muchas veces tenemos ciertas cualidades y como no las sabemos hacer un equilibrio, la llevamos más a los extremos. Entonces, digamos que le gusta llamar la atención o que no deja que las otras personas también puedan hacer otro tipo de cosas, sino que siempre quieren ser ellos que lo vean. Entonces, en ese momento como que le han dicho a alguien, un amigo, no mira, o sea, cuando estés con las demás personas también deja que los otros participen o algo. Entonces, bueno, ya él habrá escuchado, le habrá pasado otro tipo de situación y esta persona dice, oye, sí, tiene razón. Yo, porque siempre que estoy con personas, porque siempre busco el centro de atención y tal vez esa persona se siente y dice, ah, es que ya sé, tal vez fue porque, no sé, en mi casa pues no me escuchaban mucho o si me escuchaban siempre, yo era el centro de atención en mi casa y eso me gusta, o sea, es el saber el por qué tengo esta conducta frente a cierta situación. Entonces siempre es importante cuestionarlo. ¿Y qué pasa si en lugar de hacer más, aprendemos a hacer menos? Y ser más selectivos con nuestros pensamientos y emociones, que era lo que estaba comentando ahorita, el sentarnos y el cuestionarnos siempre. Siempre pensamos que el ser selectivo es hacia afuera, no tengo que ser selectivo con las amistades que tengo que ser selectivo con las personas que hablo, tengo que ser selectivo la ropa que me voy a colocar, pero siempre es hacia afuera. Pero esta parte de ser selectivos con mis pensamientos y mis emociones también es algo mucho más profundo, que es lo que les estamos comentando de cómo podemos ir derribando esas creencias que nos han impuesto desde hace mucho tiempo y que hemos estado siguiendo de manera inconsciente. Bueno, y que hay algo que tenemos que tener siempre en cuenta y es que el pensar es una actividad natural en nosotros y nos permite muchas cosas, que las hemos mal enfocado, pero eso no quiere decir que todo estar perdido, no se preocupen, que todo tiene salvación. Mi abuela dice que mientras haya vida y salud, pues todo se puede lograr. Entonces, no se trata solo de cambiar lo que está afuera, como decía Laura, ah, es que ya yo me voy a retirar de estas amistades, porque es también culpar a la otra persona por lo que está sucediendo en nosotros, sino enfocarnos cómo vamos a transformar lo que está dentro. Cuando todo lo que está dentro se transforma, siempre se va a ver impactado hacia afuera. O sea, eso se va a dar de manera natural. Entonces, les digo que transformarse es un proceso en el cual se necesita mucho coraje, mucha capacidad de cuestionarse y de deconstruir y luego reconstruir desde un lugar más auténtico. Y empezar cualquier construcción no es algo que se va a dar enseguida, no es algo que es de la noche a la mañana, no es algo que
no es completamente desagradable ni completamente agradable. Es un proceso que va a tener sus momentos, momentos agradables, momentos desagradables, pero siempre momentos de aprendizaje. Entonces es muy importante que también nosotros seamos conscientes de que, oye, la verdad me quiero transformar, o esta situación que está pasando, cómo me está permitiendo a mí ver algo que yo no podía ver antes, más allá de que, esto es un designio de Dios, porque ese es otro pensamiento todo distorsionado, es que Dios lo quiso así. Bueno, sí, hay una parte donde hemos declarado algo, una fuerza espiritual divina en lo que creas, pues está ahí en medio, pero es que también dónde está mi responsabilidad en lo que quiero que suceda. Entonces no nos llenemos tampoco de cosas de que, ay, no sé, estoy perdiendo dinero en mi negocio, entonces hay que ver el lado positivo, que no, es como estoy perdiendo en mi negocio, qué cosas, qué estrategias puedo aplicar, qué cosas tengo que renunciar para poder renovar esta situación. Así es, entonces es importante el seleccionar nuestros pensamientos y nuestras emociones, y algo que hemos estado hablando mucho es, bueno, se me vino un pensamiento, ¿este pensamiento es útil o es inútil? O sea, ¿para qué me viene y en qué me va a funcionar? ¿Sí? Entonces, por eso queremos invitarlos a todos ustedes a reflexionar sobre sus propias vidas y qué pensamientos están listos para soltar. Siempre pensamos que el soltar es a nivel externo, no tengo que soltar esta situación, a esta persona no, pero aquí vamos a soltar son los pensamientos que tú mismo te vas a cuestionar y vas a decir, oye, este pensamiento, la verdad, me está volviendo, me está poniendo ansioso, de mal genio, ¿esto de qué me sirve? No, lo suelto, ¿sí? De manera en reflexionar y qué nuevas realidades estoy listo para construir desde esa nueva creación de esos pensamientos que yo sí considero que son útiles para mi vida. Y la clave está en pensar correctamente más allá del simple positivismo. Bueno, y la verdad, pues nos encantaría saber cómo están llevando a cabo sus propias transformaciones. Compartan con nosotras sus experiencias, los retos, logros, esas cosas de la cotidianidad que les ha permitido transformarse, porque como se dan cuenta, nosotras estamos súper pendientes de nuestro querido y amado público y siempre estamos ahí escuchando sugerencias. Si en alguna otra persona quiere escuchar o que podamos compartir sobre otros temas, pues estamos abiertas a escuchar sus comentarios, pero de verdad que una frase que siempre digo desde que empezamos los podcasts es cuestionen todo lo que acabamos de decir, tómense un tiempo a solas para decir, oye, estas bien están hablando carreta, o están hablando cháchara, o si será verdad, cuestionen todo, no se queden con lo que acabamos de decir y ya. Pregúntense cuando estén ahí sentados con su soledad mirando al horizonte. Se escuchó tan poético. Realmente si yo estoy pensando excesivamente del positivismo o estoy pensando de manera correcta. Sí, y un punto importante es trabajar de manera, esto del seleccionar esos pensamientos y emociones de manera como una disciplina, o sea, siempre nos cuesta eh, cambiar viejos hábitos y colocar nuevos. Entonces es un proceso largo, lento, con calma. En los momentos que lo puedan hacer y cuestionarse, pues hagan lo que van a ver los resultados. Entonces, muchas gracias. Y gracias a todos, les mando besos, abrazos, cuídense, nos vemos en el próximo episodio de la próxima semana. Bye. Chao.